Y ahora sí. Perfecto, entonces, con el consentimiento de ustedes, hemos empezado a grabar esta clase. Bueno, fíjense ustedes que hemos hecho correr algunos análisis de regresión, estudiamos un poco de dónde venía el concepto, hemos visto hartas cositas. El punto es que nosotros tenemos un modelo general de regresión, el modelo que vamos a estimar es este, y con una variable dependiente, que sería y sub t. Vamos a tener las variables explicativas, x1, x2, x3, hasta xk aquí, que son las variables explicativas, las que, según la teoría que nosotros manejamos, explican lo que ocurre en la variable dependiente, por eso son explicativas. También se le conoce como independientes, variables regresoras. Entonces, estos son datos que tenemos. Y lo tenemos, es información, X lo tenemos, XTK lo tenemos porque estos son datos que en teoría hemos obtenido de alguna muestra específica. Por lo tanto, nuestras incógnitas en este análisis son los parámetros, son los coeficientes, son los estadísticos. O sea, ¿cuánto valdrá beta 1? ¿Cuánto valdrá beta 2? ¿Cuánto valdrá beta k? ¿Por qué nos interesa conocer esos parámetros, coeficientes, estadísticos? ¿Por qué nos interesa? Porque en el fondo lo que nosotros queremos saber es cómo afecta X a la variable Y. Y en el fondo, fíjense ustedes, eso está representado aquí en esta pequeña ecuación, ¿no? Donde decimos que beta k, cualquiera sea, puede ser el 1, el 2, bueno, en general el 2, el 3, hasta el k. Lo que tratamos aquí de analizar es cómo cambia la variable dependiente. Fíjense ustedes, ahí está la variable de cambio, que en este caso sería la derivada. Cómo cambia la variable dependiente cuando cambia una de las variables explicativas. Eso es lo que nosotros tenemos aquí en esta explicación de lo que es el parámetro. Fíjense ustedes, es finalmente una pequeña tasa de cambio. Si esto fuese una función de demanda, y aquí tendríamos cantidad demandada y aquí tuviésemos el precio, beta 2 nos va a representar la elasticidad precio. Si aquí tuviésemos el ingreso, aquí el beta 3 sería la elasticidad de ingreso. ¿eh? Entonces fíjense ustedes que dependiendo qué elemento estemos analizando, lo que nos interesa saber es cómo influye la variable X en la variable Y. Y fíjense que lo hicimos en derivadas parciales porque en el fondo aquí opera el principio del ceteris paribus. O sea, cuando yo analizo cómo afecta X2 a la variable dependiente Y, en realidad yo supongo que todo el resto de las variables, X3, X4 hasta XK, todo el resto de las variables permanecen constantes, lo que nosotros hemos denominado ceteris paribus. Y finalmente, en este modelo lineal general, variable dependiente, coeficientes, parámetros, variables explicativas, x, 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 y fíjense que al final aparece un e sub t, que podría ser un mu sub t, cualquiera sea el término que queramos utilizar, que va a representar el término de error o variable aleatoria, random, estocástica, que tiene o sigue alguna distribución de probabilidad. Y ese sería entonces nuestro modelo lineal general. La pregunta que nos hacemos es qué características, qué propiedades tiene este modelo lineal general, cómo podríamos calcular las betas, ¿cierto? ¿Cómo podríamos hacerlo? Ahí vamos a ver las metodologías que vamos a utilizar. Bueno, aquí vamos a entrar a ver un poquito lo que se conoce como el teorema de Gauss-Markov. Hay algunos supuestos que tiene Gauss-Markov respecto de lo que son los mínimos cuadrados ordinarios. Entonces, fíjense que parte diciendo que si cumplimos esos supuestos, la estimación por mínimos cuadrados ordinarios, los estimadores logrados o generados, los estadísticos que genera esta técnica, se van a constituir en el mejor estimador lineal encejado, o sea, un estimador MELI. ¿Qué significa eso? Que dentro de los estimadores lineales, que se llama mínimos cuadrados ordinarios, va a ser el mejor. Y ese es, por lo tanto, el que mejor representa, cuando haga las estimaciones, el que más se parece o nos va a entregar los estimadores más próximos o más parecidos a los verdaderos parámetros betas. ¿Mm? Y todo esto condicionado a los valores de la muestra de las variables explicativas. ¿Ah? Por lo tanto,
lo que podemos decir es que los mínimos cuadrados ordinarios son MELI, o sea, son el mejor estimador lineal insesgado. Si estuviésemos estudiando en Estados Unidos, esto que está acá sería algo así como esto, sería OLS, y las propiedades del estimador serían BLEU. ¿Ah? OLS significa Ordinary Least Square, lo mismo, mínimos cuadrados ordinarios, y BLEU significa Best Linear Unbiased Estimator. Así que cualquiera de esos elementos podrían entonces representar en dos idiomas, ¿no? lo que tienen estos parámetros. ¿Cuáles son esos supuestos? Fíjense que están acá. Lo primero es que el modelo, para que se pueda cumplir con los supuestos de Gauss-Markov y por lo tanto sea el mejor estimador lineal insesgado, lo primero es que el modelo tiene que ser lineal en los parámetros. O sea, este beta 0, este beta 1, este beta 2, etcétera, tienen que ser parámetros lineales. Si no, este modelo viola parte de estos supuestos. Tal vez el segundo sea tal vez el más importante. La forma en que obtuvimos X1, X2, XK y la forma en que obtuvimos Y. O sea, los X y las Y debieran provenir, para que esto sea válido, eficiente, debieran provenir de una muestra aleatoria de las N observaciones. Esto debiera salir de una muestra aleatoria. ¿Cierto? Cualquiera sea el tipo de muestra, sea una muestra aleatoria simple, sea un muestreo estratificado, algo de eso vimos, ¿no? Cualquiera sea el tipo de muestreo, la idea es que estos valores tienen que provenir de una muestra aleatoria. La tercera característica que pedimos del modelo es que las variables tienen que ser distintas entre ellas. ¿Qué pasaría si X1 es igual a X2, es igual a X3, es igual a XN o a XK? Bueno, y le puse NK. Finalmente hay un problema y bajo esa perspectiva el modelo al tener variables iguales tiene problemas en su estimación. Al no haber variabilidad en la muestra. Significa que esta muestra está muy relacionada con esa muy relacionada con esa, y aparece lo que se conoce un problema como colinealidad, o sea, las variables están relacionadas entre ellas. Por lo tanto, este es un tema muy importante, que las variables provengan de una muestra aleatoria y que haya variabilidad en la muestra. O sea, que X1 no sea igual a X2 ni X2 igual a X3, sino que tienen que ser las X distintas. Cada una de las variables provenir de muestras aleatorias y ser distintas entre ellas. ¿Qué otra cosa tiene que ocurrir? Dos supuestos más. La media condicional es 0, ¿cierto? El error mu tiene un valor esperado de 0, dado cualquiera de las variables explicativas, ¿cierto? ¿Qué estamos diciendo con esto? Que ese error no está relacionado con las variables, ¿cierto? No está relacionado con las variables. ¿Y qué otra cosa? Eso es respecto de la media poblacional, que nosotros también conocemos como esperanza, ¿cierto? Esto tiene que ver con los momentos en los cuales los momentos estadísticos, ¿cierto? El primer momento, el segundo momento. Bueno, entonces, por lo tanto, lo que nosotros esperamos es que el error no esté relacionado con las variables explicativas, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, la esperanza de mu dado x es 0, no hay relación, el valor esperado es 0. Pero por otro lado, cuando uno analiza la varianza del error dadas las variables explicativas, debiera ser siempre o comportarse siempre de la misma manera. Entonces, el error respecto a las variables, la varianza del error respecto a las variables debiera comportarse de la misma manera, que es una constante, que aquí le ponemos sigma cuadrado. Entonces, si siempre se comporta para cada variable igual, entonces lo que uno tendría es una varianza que siempre se comporta de la misma manera. Y a eso, si se comporta siempre de la misma manera, se le conoce como homocedasticidad. El error, por lo tanto, va a tener la misma varianza, cualquiera sea el valor de las variables explicativas. Si este supuesto no se cumple, entonces estamos frente a un problema que se conoce como lo contrario de esto. Cuando hablamos de homocedasticidad, lo contrario sería la heterocedasticidad. ¿Alguien hizo alguna consulta? ¿No? Parece que escuché a alguien.
Ya, perfecto. Entonces, estos serían los supuestos de Gauss-Markov. Fíjense que nosotros ya hicimos estimaciones de esto. Calculamos un beta 1 y calculamos un beta 2. Pero en ningún momento nos cuestionamos si las variables eran aleatorias. En teoría tendríamos que habernos cuestionado, pero supusimos que sí. También supusimos que X era distinta de X2. Teníamos dos variables, una que estaba relacionada con el PIB y la otra estaba relacionada con la tasa de interés. Nunca se nos ocurrió pensar que la tasa de interés era igual al PIB. Pero si eso hubiese pasado, nuestro modelo tendría problemas. Y respecto de esto no analizamos nada, no vimos cómo se comportaba el error, la esperanza del error, ni tampoco la varianza del error. Para eso vamos a dedicar algunos capítulos especiales para ver estos temas. Algo que vamos a llamar multicolinealidad, eso lo vamos a tratar de ver más adelante. Estos son los temas, ¿no? Heterocedasticidad es una temática. Tenemos otra temática que es la autocorrelación. Y cuando hay correlación entre los errores pueden tener relaciones entre ellos. Podemos tener problemas de multicolinealidad, ¿cierto? Que también pasa aquí, cuando estas variables se parecen mucho entre ellas. Y esos son los problemas, bueno, después algo de series de tiempo. Esos son los temas que nosotros en algún momento vamos a tener que entrar a analizar para saber qué hacer cuando no se cumplen los supuestos. Porque uno parte de la base, yo hice mis estimaciones, miramos si el beta 1 era o no era importante, dijimos sí, sí es estadísticamente significativo e inmediatamente interpretamos. Pero ¿qué tal si alguno de estos supuestos no se cumple? Si alguno de estos supuestos no se cumple, lo que ocurre es que nuestros estimadores, nuestros coeficientes, nuestros parámetros, nuestros estadísticos no son los mejores estimadores lineales y sesgados. Entonces, eso podría ser un problema en nuestras estimaciones. Bueno, veamos el primero. ¿Qué pasa con la linealidad de los parámetros? Fíjense que nuestro modelo lo vemos así. Pero ¿qué pasaría si por aquí tuviésemos un beta 1 al cuadrado? Fíjense que en ese caso ya el modelo deja de ser lineal en los parámetros. ¿Qué pasaría si tuviésemos un logaritmo natural de beta 1? Nuestro modelo deja de ser lineal en los parámetros. Pero ustedes me van a decir, pero si, profe, si nosotros calculamos el logaritmo natural de X. Sí, efectivamente, calculamos el logaritmo natural de X, pero no el logaritmo natural de beta 1, porque beta 1 es la variable a estimar. Por lo tanto, efectivamente, las variables no tienen por qué ser lineales. Lo que pedimos que sean lineales no son las variables. X1, este X1 podría ser X1 al cuadrado, no hay problema. Esta variable que está aquí podría ser X1 por X2, no hay problema. Lo que no puede pasar, o lo que no nos puede pasar, es que los parámetros no sean lineales. Los parámetros tienen que ser lineales. O sea, no podemos tener beta 1 al cuadrado, no podemos tener logaritmo natural de beta 1, etc. Por lo tanto, la no linealidad en las variables sí es aceptado y hasta podría ser útil, ¿cierto? ¿Podríamos trabajar con un x cuadrado? Sí. ¿Podríamos trabajar con un logaritmo natural de x? Sí, podemos trabajar con un logaritmo natural de x. Yo no sé si se entendió esa parte. ¿Consultas, dudas? ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Sí? ¿Todo claro? O sea que podemos elevar las variables, pero no así los parámetros. Los parámetros, exactamente. El supuesto de linealidad, entonces, tiene que ver lineal en parámetros. Fíjense ahí dice parámetros. No dice variables. Pero como alguien que lea nomás podría decir, entonces puedo elevar beta 1 al cuadrado. No, el modelo tiene que ser lineal en los parámetros. Y por eso es que normalmente terminamos linealizando los parámetros aplicando logaritmo natural a las variables explicativas, ¿no? Ya vamos a ver eso también. ¿Sí? ¿Se entendió la idea? ¿Más consultas, dudas? ¿Seguimos avanzando? Bueno, aquí hay algunas típicas variables, logaritmo natural de x. Aquí hay una función cuadrática, ¿cierto? Por ejemplo. Profe, Sí, sí, cuéntenme. tengo una duda con respecto a la notación del error. Cuando nos Ya. referimos a error, ¿cuál es la notación en el símbolo que se ocupa, un mu o una e minúscula? No, da lo mismo, da lo mismo. Cualquiera que sepamos que representa un error. Yo lo tengo anotado Ya. de diferentes maneras, no afecta en nada. Lo que tenemos que saber es que hay un error y que el error se distribuye normalmente normal. La distribución del error es normal. ¿Mm? Eso sí tenemos que saber. Algo que vimos también por algunas otras presentaciones, ¿no? Como en algunos casos la varianza se comporta de cierta manera.
¿cierto? Media y varianza, entonces podría ser normal 0,1, podría ser normal, media, varianza, constante, no sé. ¿Ah? Pero no importa, el error puede ser mu o e, da lo mismo. Lo que tenemos que tener claro que es el error. ¿Y qué se contiene en el error? Esa es la pregunta que sí tenemos que tener claro. En el error se refleja todo lo que no está siendo explicado por X1, por X2, por XK. ¿Cierto? En teoría, esto no puede explicar todo lo que pasa allá. Entonces, algo que no está explicado aquí por esta variable, ni por esa, ni por esa, ni por esa, en general se contiene en el error. ¿Mm? Uno podría decir en las Profe, varianzas no explicadas, ¿sí? entonces el error como que acusa que faltan variables que representar Sí, o qué. bueno, lo que pasa es que si uno quiere hacer un modelo que en realidad pueda explicar algo, sí, mire, podríamos ir al Excel que tienen ustedes. ¿Dónde está el Excel? Pum, 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 pum. A ver, si lo tengo acá. Lo saqué de aquí, ya parece que los boté. Ya, no está acá. Vamos a buscar el Excel. Nuestro Excel de mínimos cuadrados. Mínimos cuadrados ordinario aquí. Nuestro Excel. Fíjense que, claro, nosotros tenemos el modelo, ¿cierto? Este modelo es súper simple, fíjense, con dos variables. Con dos variables podríamos explicar todo lo que pasa en el dinero. No, no podemos explicar todo lo que pasa en el dinero. Tiene que haber algo que no está explicado ni por el producto ni por la tasa de interés. Y eso entonces pasa a parar a ese error E. ¿Sí? Ahora, la pregunta, ¿qué tan grande es ese error? Y después, acá abajito, si ustedes siguen mirando, uno lo estima. Uno toma el valor de Y, que ya lo conocemos, fíjense los valores de Y los tenemos acá, o los valores, bueno, linealizados están acá. Esta es la variable dependiente Y, ¿cierto? Entonces fíjense que tenemos 4,9, 4,98, 5. ¿De dónde sale ese 4,9? Ese es el logaritmo de 141 billones, de 146 billones 498, de 149, 5. Ya. Entonces tenemos efectivamente la variable Y, y después nosotros calculamos valores para beta 1 y para beta 2. Entonces, ¿qué puedo hacer yo después? Hacer esto. Tomar X y multiplicarlo por B. Entonces, fíjense ustedes que yo lo que puedo hacer aquí es sacar el I estimado. ¿Mm? Entonces, tomo mi intercepto, ¿cierto? Le sumo ¿no lo tengo hecho acá? Boom. Bueno, tomo mi intercepto, le sumo la variable x1 y lo multiplico por el beta 1 y después le resto, porque era negativo el interés, le resto el x2 por el beta 2 o beta 3, no me acuerdo qué letra le puse. Y por lo tanto voy a sacar un estimado. Y ese I estimado no va a ser igual al verdadero I. Fíjense, aquí está el I verdadero, 495. Acá arriba está el 495. Y el que sale después de aplicar los parámetros, ¿cierto? Coloco el intercepto y a ese le sumo el logaritmo natural de esto multiplicado por beta 2, ¿cierto? Que sería este valor que está aquí, S multiplicado por el beta 2. Después aquí le resto, porque este es negativo, el 0,05 por ese valor que está allí y me va a dar un I estimado que no tiene por qué ser igual a ese. Entonces, que abajito lo sacamos. El I estimado está ahí, fíjense. 4,95 el verdadero, el I estimado es ese. 4,98 el otro, 4,96 este. 5, 5. Y por lo tanto, esa diferencia van a ser los errores. Ahí están los errores, los errores, los errores. Y después puedo sacar los promedios de los errores, ¿no? ¿Se dan cuenta? Entonces puedo sacar los errores de todas las variables. ¿Ah? Y los errores después me sirven para hacer otros cálculos, etcétera. Pero uno puede calcular los errores de cada una de nuestras variables. Entonces, fíjense que en ese error está contenido lo que no pudo predecir o estimar estos parámetros. Hay una parte que no dio el mismo número que había aquí. De alguna manera hay algo que no fue explicado ni por X1, ni por X2, ni por los parámetros asociados a ella. O sea, el intercepto y cada uno de los parámetros por su multiplicación no fue capaz de explicar todo lo que ocurría en este modelo y esa parte no explicada está representada allí en el error. No sé si me expliqué. ¿Me logré explicar? ¿O me di a Sí, entender o no? ¿Sí? sí. Claro, ya. Entonces, finalmente lo que nosotros decimos es eso, ¿no? Decimos que efectivamente el error representa la parte no explicada
las otras variables y sus respectivos parámetros. Ya, bueno, aquí había algunos ejemplos de cómo son algunas funciones. Eh, yo les explicaba lo que significaba el modelo log-log, que fue el que vimos, ¿cierto? Que cuando tenemos logaritmo al lado izquierdo y al lado derecho, entonces cuando tenemos, explica la variación en este lado, explicada por la variación en ese lado. Entonces, cada uno de los casos que uno quiera analizar, si el modelo es lineal-lineal, se analizan como deltas, si es lineal logarítmico, una parte se analiza como delta y después el otro como cambios, y así sucesivamente, log lineal, y el que normalmente ocupamos nosotros, que es el log-log, ¿cierto? Tenemos logaritmos naturales de la variable dependiente y logaritmos naturales de la variable explicativa. La pregunta es ¿por qué hacemos esto? Es por el tipo de función que utilizamos, que normalmente utilizamos una función que se denomina Cobb-Douglas. Entonces nos hace linealizar por los dos lados. Ya, aquí está el supuesto de homocedasticidad, ¿cierto? Aquí vemos cómo, en alguna medida, el, la varianza de los errores a través de cada una de las variables se comporta siempre de la misma manera. Sí, esto es lo que uno espera del modelo para que sea mejor estimador lineal y sesgado. Que el error, la varianza que tengamos respecto de x1 se comporte así, para x2 se comporte así, para x3. O sea, siempre se comporta de la misma manera. En el siguiente gráfico aquí ya nos damos cuenta de que hay un problema. No se comporta la varianza para cada una de las variables respecto del error, no se comporta igual. Fíjense que tiene un comportamiento, aquí tiene otro, aquí tiene otro, aquí tiene otro. En estos casos, cuando ese es el comportamiento, uno dice que hay problemas de, acá está escrito, heterocedasticidad. Ese es el problema que nosotros encontramos aquí. Ya, vayamos avanzando un poquito más para que nuestro modelo entonces sea el mejor estimador lineal y sesgado, tiene que cumplir con estas propiedades. ¿Mm? Eh, si eso ocurre, si eso ocurre, vamos a encontrar estas características que están aquí, estas propiedades. ¿Cuáles serían las características más deseables de nuestros estimadores? De nuestro beta 1, beta 2, beta 3, ¿no? ¿Cuál sería lo más deseable? Lo más deseable sería, por ejemplo, que sean insesgados, ¿cierto? Que no haya sesgo, que no haya mucho error. Esperamos también que sean eficientes, que haya eficiencia. Y entonces, ahí, si eso se cumple, se cumpliría esto. Estaríamos frente al mejor estimador lineal insesgado. ¿Mm? Es el mejor que podemos encontrar, el más eficiente, y es insesgado. ¿Mm? Es insesgado. Ya. Eh, ¿Qué pasa cuando las muestras son grandes? Cuando las muestras son grandes, nosotros en realidad esperamos que en la medida que va creciendo la muestra, el estimador sea asintótico, o sea, que se acerque a estas propiedades. ¿Mm? Siempre uno piensa en una muestra que es relativamente grande, sobre 50. En muchos otros libros se habla sobre 30, pero en general, con números de este tamaño, ya estamos pensando en muestras grandes, de las cuales podemos asumir un montón de propiedades. Entonces, cuando las muestras son grandes, esperamos que los estimadores, los parámetros estimados, sean asintóticamente insesgados, sean consistentes y sean asintóticamente eficientes. Eso es lo que uno espera cuando las muestras son grandes. ¿Qué significa que haya sesgo? ¿Qué significa que haya sesgo? Bueno, aquí hay un caso cuando el parámetro es insesgado. Fíjense ustedes que yo el otro día, por aquí no lo puse, ¿no? Les presentaba la idea de que teníamos un modelo poblacional, ¿cierto? A ver si lo encuentro acá. Vamos a darnos un minutito. Vamos a ver si se lo escribí en una de las presentaciones. Eh, tu, 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 ¿puede haber sido acá? Lo puse aquí, no, no lo puse aquí, no.
Escribí que había una regresión, una función de regresión. A ver si está acá. No, lo pusimos acá. En alguna parte se los puse que había una función de regresión poblacional y después teníamos una función de regresión muestral. Yo me recuerdo que les hice el... No sé si a ustedes se recuerdan. No sé si ustedes se recuerdan. Ah, no lo puse aquí tampoco. ¿Dónde lo puse? A ver. Acá. Acá se los puse. Lo que nosotros tenemos normalmente, si uno lo piensa así, esta la podríamos pegar allá. Podríamos pegar aquí, hagamos el copy. Man copy. Entonces, voy a pegarlo acá. Ya. Fíjense ustedes que nosotros lo que tenemos normalmente, está el archivo, guardar como, lo voy a volver a pegar allá, lo vamos a guardar aquí en el escritorio. Ya, ahí, porque le pusimos esta, se las voy a subir. Fíjense que nosotros en realidad, lo que nos imaginamos que existe una población de la cual nos interesaría conocer cómo se comporta la variable dependiente en función de la variable X. O sea, que nos gustaría saber cuánto afecta X a Y, por lo tanto nos gustaría conocer el parámetro de beta 2, que es el verdadero parámetro, es el parámetro de la población. Como nosotros no tenemos los datos de toda la población, porque no tenemos un censo, no hemos podido recuperar todos los datos de la población, por lo tanto no conocemos todos los X ni conocemos todas las Y. Por lo tanto, lo que nosotros podemos hacer es hacer una muestra de los X, una muestra de los Y, y que en función de eso, por lo tanto, hacer correr nuestro modelito, que es el que hicimos, y obtener entonces parámetros estimados del verdadero beta 2 y parámetros estimados del verdadero beta 1, parámetros estimados del verdadero mu, en este caso que sería el error. Bueno, ahí tengo problemas que en alguna parte coloco en otra mu, pero bueno, fíjense que el verdadero es el de la población. Ese es el verdadero, ese es el verdadero. Con la muestra no podemos sacar el de la población, porque es una regresión muestral. Por lo tanto, lo más que podemos hacer es un estimado, un beta hat, o beta techo, creo que le llaman ustedes. ¿Ah? Y bajo esa perspectiva, entonces, como estos dos normalmente no coinciden, lo que vamos a encontrar va a ser un error estimado. Entonces la pregunta ahora que nos estamos haciendo acá, ¿qué significa que este beta 2 sea insesgado? Significa que este beta 2 tiene que parecerse mucho a ese verdadero beta 2. Y eso es lo que estamos tratando de hacer acá. ¿Dónde está? Aquí. ¿Qué estamos diciendo? Tomamos el beta estimado, que es el beta de la muestra, le calculamos la esperanza a ese beta, y la esperanza del beta 2, ¿cierto? Nos debiera dar el valor del verdadero beta. Si eso ocurre, eso uno lo demuestra econométricamente, en realidad uno hace las demostraciones, en un proceso como mínimos cuadrados ordinario, uno calcula la esperanza del beta estimado, y uno al calcular la esperanza le va a dar el verdadero beta. Matemáticamente no es muy complicado, y por lo tanto uno podría decir, en este modelo, que se estima por mínimos cuadrados ordinarios, la esperanza del beta techo es el verdadero beta. Por lo tanto, podemos decir que el parámetro es insesgado. ¿Qué significa eso? Que el valor promedio del estimador en repetidas muestras iguala el verdadero valor del parámetro. Ya, bueno, el sesgo no dice nada respecto a la dispersión. El sesgo, porque aquí estamos con la esperanza tiende a ver los promedios poblacionales, ¿cierto? Los promedios poblacionales. Entonces esto sería como una medida de tendencia central. ¿Qué pasa respecto de la desviación? Respecto de la medida de tendencia central. Por lo tanto, aquí entramos a analizar el concepto de eficiencia. ¿Cuándo un estimador va a ser eficiente? Cuando
con esa estimación obtenemos la menor varianza en comparación con los otros estimadores que uno pueda tener. Si uno logra la menor varianza, entonces está frente a un estimador eficiente. Bueno, fíjense ustedes cómo calcula uno esto. Uno dice la varianza del estimador techo es menor que las varianzas estimadas de cualquier otra técnica. Entonces, cuando uno calcula por esta técnica, esa varianza es menor que las otras varianzas. Ahí tenemos que ese beta es cualquier otro estimador insesgado de beta. Bueno, uno podría tratar de buscar siempre la varianza menor, pero uno podría tener problemas con el sesgo, ¿no? Entonces, el tema es cómo uno analiza esto. Fíjense ustedes que aquí vamos a tener, en algún momento vamos a conocer el verdadero beta. Este es el verdadero beta. Y nosotros, en realidad, como no conocemos el verdadero beta, lo más que podemos hacer son estimaciones. Entonces, este podría ser un estimador o un parámetro estimado, este beta. Este es un estimador, no es el verdadero beta. Este es el verdadero. Entonces, fíjense ustedes que este negrito que está acá, efectivamente, está bastante centrado respecto al verdadero. Por lo tanto, podríamos decir que este es insesgado. Ahora, ¿cómo sabemos que es eficiente? Porque cuando lo comparamos con otros estimadores, fíjense que aquí hay otros estimadores, estos rojitos son otros estimadores, efectivamente esos estimadores tienen más varianza que este negrito. Fíjense, este rojito también es insesgado, porque está ahí centradito, ¿cierto? Es insesgado, pero tiene más varianza. Y este otro que está aquí también está centrado con el verdadero beta, pero tiene mucho más varianza. Entonces fíjense que el único que cumple con las dos condiciones, que es insesgado y eficiente, es este negrito. Entonces, ¿qué podría decir? Oye, este azul, fíjense que en términos de... es el mismo, ¿no? Está copiado nomás. Si uno lo podría mover para allá, no importa, ¿cierto? Es el mismo. Está hecho con línea continua. Este otro está hecho con línea negra. Entonces uno dice, oye, pues si este es igual a este, ¿sí? Es igual. O sea, si lo miramos desde el punto de vista de la eficiencia, claro, tiene la misma varianza. Eso es igual a esto, ¿cierto? Efectivamente, es eficiente, pero fíjense que no está centrado en el verdadero beta, está centrado acá. O sea, es el beta más un sesgo. Por lo tanto, este estimador es sesgado, pero es eficiente. Estos que están acá, son sesgados, son insesgados, pero no son eficientes, porque tienen más varianza, los rojitos. ¿Se dan cuenta? No tienen sesgo, pero son menos eficientes, porque tienen más varianza. Entonces, concluyendo, ¿qué podemos decir? Que el que nosotros calculamos, que es el estimador mínimo cuadrado ordinario, si cumplimos con todas las condiciones de Gauss-Markov, podríamos decir que dentro de los estimadores lineales es el mejor estimador lineal, este, que está acá calculado por mínimos cuadrados ordinarios. Es el mejor estimador lineal insesgado. No sé si se captó la idea. Entonces, esas son las propiedades que logramos para nuestros modelos econométricos cuando efectivamente se cumplen los supuestos de Gauss-Markov. Bueno, y estas serían las propiedades: mejor estimador lineal y sesgado. Si el beta es de una función lineal, si es insesgado y si es el más eficiente. Fíjense que tiene la menor. ¿Qué significa? Que tiene la menor varianza, el más eficiente es insesgado, o sea, la esperanza del beta estimado es el verdadero beta, la función es lineal, los parámetros, etcétera. Esas condiciones nos ayudan a sostener que efectivamente los estimadores mínimo cuadrado ordinarios son MELI, son los mejores estimadores lineales insesgados. Bueno, aquí nuevamente cuando las propiedades de las muestras son grandes, entonces hablamos de asintóticamente sesgados, tienen que ser consistentes, asintóticamente eficientes. Bueno, y aquí esto es lo que pasa cuando las muestras son grandes. Normalmente uno parte así, pero a la medida que el n va subiendo, ¿cierto? Un n bajo, un n más alto, y en la medida que el n tiende a subir, el estimador se vuelve asintóticamente, en la medida que se va acercando, asintóticamente, entonces, se vuelve asintóticamente insesgado y asintóticamente eficiente. Eso es lo que uno espera de estos estimadores.
Bien, yo no sé si se logró entender esto que hemos estado comentando. Lo que nosotros buscamos es queremos ver si nuestros estimadores cumplen con las propiedades, eso hay que analizarlo, y si cumplen, efectivamente vamos a tener esos beta que calculamos, van a ser MELI, van a ser los mejores estimadores lineales insesgados. Consultas, dudas. ¿Vamos bien hasta acá? Sí, Ya, sigamos entonces. Sacamos esto, lo dejamos abierto, no sé, ahí. Y vayamos, y vayamos. Esto lo cerramos. Ahí. Y vayamos entonces a buscar aquí este test, o estos test. ¿Algo? Pareciera que sí. Acá. Ya. Aquí estuve un poquito buscando algo de esto. Fíjense que en todo este proceso de estimación, voy a volver aquí al... Esto que está aquí debiera tenerlo. Esto. En este proceso de estimación, ¿cierto? Como nosotros no conocemos los verdaderos betas, solamente conocemos un beta estimado, la pregunta que nos hacemos, ¿qué tan cierto es que este beta se parece al verdadero? ¿Este se parecerá a ese verdadero beta 2? ¿Este se parecerá al verdadero beta 2? Cuando decimos que sí se parecen, decimos que son estadísticamente significativos. Esa palabra la habían escuchado, ¿cierto? Muchas veces, me imagino. Cuando decimos que algo es estadísticamente significativo, significa que lo hemos sometido a un test para decir que este beta 2 efectivamente tiene algo que decir respecto del verdadero beta. Algo del verdadero beta. Pero en ese proceso de testeo uno puede cometer errores. Y hay dos tipos de errores. Nosotros decimos, en realidad en términos prácticos, eh, nosotros, por ejemplo, tenemos la idea de que la hipótesis nula es verdadera, o podría ser que la hipótesis nula sea falsa. Si la hipótesis nula es verdadera, eso sabemos nosotros, sabemos que desde el punto de vista poblacional es verdadera esta hipótesis. Si nosotros rechazamos esa hipótesis nula, cometemos el error que se denomina tipo 1. O sea, rechazamos algo que era verdadero, rechazamos algo cuando era verdadero, y por lo tanto cometimos un error en nuestro proceso. Pero ¿qué podría ser otra cosa que nos pase? Podría ser que efectivamente el, la hipótesis era falsa y nosotros por nuestra metodología no la rechazamos. Dijimos, sí, está bien, se mantiene la hipótesis, no se rechaza. Y en realidad era falsa. Debimos haberla rechazado y no la rechazamos. Ese es el error tipo 2. ¿Han escuchado hablar de este tipo de errores? ¿Algo que se parezca a esto? ¿Le están sonando a ustedes las noticias en estos días? No los veo, pero si alguno me comenta. ¿Han escuchado algo en las noticias que por ahí se cometen errores? Fíjense ustedes los test PCR. ¿Han escuchado hablar de los falsos positivos y los falsos negativos? sí. Es esto mismo. ¿Qué pasaba? El tipo, la verdad, es que tenía coronavirus. Tenía coronavirus. Y le dijeron, ¿sabe qué? No, no tiene coronavirus. ¿Ya? Y lo mandamos para la casa. ¿Cierto? Después el tipo no tenía coronavirus. Y le dijimos, sí, tiene coronavirus. Pues lo mandamos al hospital y lo enfermamos. Entonces fíjense que aparecen los falsos positivos y los falsos negativos. O sea, cometemos errores. Cualquier proceso estocástico, así como estos, porque hay procesos aleatorios, como nosotros no conocemos los verdaderos parámetros del sistema, no conocemos los verdaderos parámetros, podemos cometer este tipo de errores. Bueno, si ustedes se ponen a leer esto, dice algo así como esto, fíjense, vamos a ver aquí. El error tipo 1 en estadística se refiere al rechazo de la hipótesis nula cuando es verdadera. A este error también se le conoce como falso positivo o error de tipo alfa.
La probabilidad de cometer este error es alfa, que es el nivel de significancia que se establece para la prueba de hipótesis. Un alfa del 5% o 0,05 indica que se está dispuesto a aceptar una probabilidad de 5% de estar equivocado al rechazar la hipótesis nula. Fíjense que nosotros vamos a trabajar al 5% en todas nuestras cosas. Inclusive en algunos casos podríamos trabajar al 10%. En ciencias sociales se estila trabajar también a aceptar errores de hasta un 10%. Pero en general trabajamos con el 5%. Y por lo tanto, esto es algo que puede pasar en todas las cosas que hagamos. ¿Por qué? Porque no estamos trabajando con los datos verdaderos, solamente estamos trabajando con muestras, con muestras. Y los test que utilizamos tampoco son tan potentes para decir se cubre el 100%. Nada cubre el 100%. Estos test que hacen, los famosos PCR, también tienen un margen de error. Tienen un margen de error. Yo que he conversado harto ahora con la gente que está trabajando en el PCR, me dicen que en el fondo el kit lo que trae son 3 genes. Entonces ellos colocan la muestra, lo meten al PCR y el PCR trata de identificar alguno de esos 3 genes. Normalmente si aparecen los 3, dice, estamos al otro lado. Si aparecen 2, ya estamos bien. Si aparece 1, pero en algunos casos uno tiene que contar cuántos aparecen. Pero en algunos casos aparecen, por ejemplo, de 1 a 15 pequeñas muestras y el ISP dice que tienen que ser más de 15 presentes. ¿Y qué pasa? Dice cuando hay 13, 12, no cumple con el criterio del Instituto de Seguridad de Salud Pública y por lo tanto el tipo puede quedar ahí entre la nebulosa. Uno dice tendrá, no tendrá, puede andar ahí, no está. Entonces ese ciudadano puede quedar en un limbo. Uno no rechaza ni acepta, sino que es indeterminado. También está esa posibilidad, que estén los indeterminados. El error tipo 1, los falsos positivos. ¿Sí? ¿Se entendió la idea? ¿Les sonaba parecido? ¿Conocían los términos? Error tipo 2. Cuando la hipótesis nula, ¿cierto?, es falsa y no se rechaza, se comete un error tipo 2. La probabilidad de cometer un error tipo 2 es beta, que depende de la potencia de la prueba. Se puede reducir el error o el riesgo de cometer este error al asegurarse que el tamaño de la muestra sea lo suficientemente grande como para detectar una diferencia práctica cuando ésta realmente exista. La probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando es falsa es igual a 1 menos beta. Este valor es la potencia de la prueba, ¿no? Bueno, no sé si se captó la idea. La verdad de la población es que esto era verdad y nosotros, por nuestra hipótesis, por nuestro test que aplicamos, nos dijo hay que rechazarla. Chuta, nos equivocamos. Efectivamente, rechazamos una hipótesis que era verdadera. Ese es el error tipo 1. Y después podemos rechazar una hipótesis cuando era falsa y ese es el error tipo 2. Ya. ¿En qué consiste la prueba T? Fíjense ustedes, la prueba T consiste, fundamentalmente esta es la prueba T. Podríamos arreglar un poquito. Esto está así, vamos a insertar acá. Insertar aquí. Ya, vamos a insertar. Insertar. Vamos a insertar aquí una ecuación. Ya. Entonces vamos a escribir acá. Vamos a insertar así. Y esto va a ser igual. Va a ser igual a no va a ser igual. Esto va a ser, vamos a insertar entonces distinto de 0. Ya, entonces aquí vamos a poner el beta. Vamos a colocar, y aquí al frente, ¿qué pasó? ¿No es que negrita esto? Ya. Y aquí nos faltan entonces 2 puntos. Y vamos a insertar aquí. No quedó, entonces vamos a copiarlo aquí. Ahí, ya, entonces aquí vamos a tener acá adentro. Vamos a tener. Aquí adentro vamos a tener beta.
¿Dónde está el beta acá? Vamos a tener H0, H sub 0, vamos a tener un H mayúscula aquí, H sub 0, hipótesis alterna vamos a poner acá, hipótesis alterna, ahí, va a ser que el verdadero beta, ¿dónde tenía el beta acá? Ahí está el beta, ya, ese, no lo está aceptando aquí, ya, perfecto. Ahí. Entonces aquí adentro, ahí, vamos a colocar ahí, que el beta de acá, ese beta va a ser la hipótesis alterna. Ahí sí. Ya, perfecto. Esto lo vamos a botar. Y esto, como copy, ahí. Ya lo vamos a hacer así. Y esta la vamos a tirar por allá. Ahí. De arriba. Vamos a bajar esto. Y ahí sí. Ya, ¿qué vamos a tener entonces aquí? Vamos a tener... Ojo, se me pegó ahí. Ya, vamos a tener entonces una hipótesis nula, que el beta, la hipótesis nula, se anduvo pegando un poquito, ahí vamos a esperar que vuelva. Vamos a tener que la hipótesis nula va a ser que el beta, entonces esta es la hipótesis nula, que el beta, coloquémosle aquí I, que el beta I es igual, aquí, este es igual a 0, y vamos a tener que el beta A es distinto de 0. Fíjense ustedes que esta prueba o este tipo de test aquí, hay un... Vamos a dejarlo tratar de dejar un poquito más claro para que se entienda bien. Y esto, vamos a tratar de... Ya. Ya, ahí. Ya, entonces fíjense ustedes que aquí, ahí. Aquí tenemos la hipótesis nula, que nos dice que el verdadero beta I es igual a 0, y la hipótesis alterna nos dice que el verdadero beta es distinto de 0. Espérenme un segundito, chicos. ¿Grabemos esto? Espérenme un segundito. Un segundito. ¿Yari? Sí, va a salir. Hola, Pablito. Buena los K. Hola, Seba. Mati Smile. ¿Qué Pablo. haces? ¿Aló, aló? ¿Sí? ¿Va saliendo? Chuta. Ya. Entonces, ¿cuál sería lo que esta prueba en el fondo nos quiere decir? Si nosotros vamos a esto que está aquí, vamos a sacar esto que está aquí. Le vamos a poner aquí. Fíjense ustedes, lo que nos está diciendo el test, si lo miramos acá, la hipótesis nula es que el beta I es 0. ¿Cuál es el beta I? Es el verdadero parámetro. Nos está diciendo, el beta 2, por ejemplo, supongamos que el beta 2 es 0. ¿Qué pasaría si el beta 2 es 0? Diríamos que 0 multiplicado por x es 0. O sea, esto es terrible, ¿no? Nos diría que ese modelo que calculamos
nuestro modelo donde decíamos que, por ejemplo, el PIB influye en la cantidad de dinero, si el parámetro asociado al PIB es 0, nos diría, este test sabe que el parámetro que usted utilizó, el PIB, la variable que usted utilizó, no vale nada, porque 0 por la variable es 0, por lo tanto, esta variable no está influyendo en la variable dependiente, no influye en la cantidad de dinero. O sea, si llegamos a aceptar esta hipótesis nula, esta que está aquí, significa que este parámetro no es estadísticamente significativo. No es estadísticamente significativo. ¿Se entiende la idea? Si nosotros aceptamos esta hipótesis nula, significa que este parámetro, ese, no influye en nada en la Y, no influye en nada. Entonces, lo que uno espera es que rechazar esa hipótesis nula. Rechazar esa hipótesis nula. ¿En qué consiste entonces la prueba T? ¿En qué consiste la prueba T? Acá está la prueba T. ¿Cierto? Y se llama T porque obviamente se parece o se distribuye con la T de student, ¿no? Entonces, fíjense lo que hacemos es tomar el parámetro estimado, ¿cierto? Que el parámetro ese beta techo o beta gorro ya no es de la función de regresión poblacional, sino que es de la función de regresión muestral. O sea, tomamos uno de estos betas, que está aquí, le restamos el verdadero beta, y van a decir, ¿de dónde saco el verdadero beta si usted nos dijo que el verdadero beta no lo conocemos? Claro. Entonces está fácil, porque acá arriba dijimos que el beta era 0. Así que sería el beta menos 0, así que nos quedaría beta techo menos 0, o sea, beta techo, dividido la desviación típica del error, ¿cierto? Dividido la desviación típica del error. Y eso entonces, en alguna medida, nos va a entregar un estadístico T, y esto va a ser el error estándar, ¿no? Esta es la desviación típica dividido la sumatoria de los x al cuadrado. Dividido el error estándar, entonces nos va a dar, esto se va a aproximar a t. ¿Mm? Y por lo tanto, este t nosotros vamos, dependiendo del n que tenga nuestra muestra, y lo analizamos, y analizamos si ese estadístico t que nosotros determinamos, obtuvimos acá, va a ser estadísticamente significativo o no. ¿Cuál sería el thumb up que llaman los gringos, ¿no? ¿Cuál sería la forma en que nosotros, el dedo arriba, que nosotros podemos decir si un t es estadísticamente significativo? Podríamos decir a un 5% si el t que nosotros calculamos se aproxima a 1,96, podemos decir que el parámetro es estadísticamente significativo. Ajá. Si por otro lado, este t calculado que está aquí se aproxima a 1,69, podríamos decir que es estadísticamente significativo como al 10%. Si es bajo eso, nosotros no aceptamos la hipótesis nula. Si es bajo ese número, aceptamos la hipótesis nula y decimos ese parámetro no es estadísticamente significativo. Entonces, fíjense ustedes cómo podríamos hacer la prueba T en lo que calculamos en Excel. ¿Dónde tenemos el Excel? Acá. Aquí tenemos el Excel, ¿no? Fíjense que acá están los parámetros que nosotros estimamos. ¿Dónde está lo que calculamos? Acá arriba, ¿no? Esto fue lo que nos dio, ¿no? Aquí está lo que nosotros hicimos. ¿Se acuerdan de esto? Vamos a borrar esto un poquito por aquí. Ajá. Ya. ¿Cómo se calcula la prueba T? Dice entonces test T. Test T va a ser igual a beta techo menos el verdadero beta dividido por el error típico. ¿Cierto? Por el error típico. ¿Listo? Ese va a ser nuestro parámetro T. Ya. ¿El beta estimado cuánto es para X1? Entonces veamos para X1. Para X1, para el beta estimado de X1,
¿Cuánto es? Va a ser igual a qué. Va a ser, ¿cuál es el coeficiente? ¿Cierto? Aquí sería beta 1 menos 0, porque estamos suponiendo que la hipótesis nula es que el beta verdadero es 0. Entonces, va a ser, por lo tanto, esto va a ser igual al parámetro estimado dividido por el error típico. Ahí está el error típico. Y eso nos va a dar el t estadístico. 44, 40, 64. Ah, fíjense que el Excel ya lo entrega. Vamos a calcular entonces ahora para beta de x2. Entonces, editamos aquí. Para x2. Ahí. ¿Cuánto va a ser? Va a ser el parámetro. ¿Cuánto es el parámetro de x2? Menos 0,0 algo. Y eso dividido el error típico. ¿Cuánto es el error típico? 0,0021. Y punto, calculamos, es menos 2,49. Yo les decía que si este parámetro estimado es mayor que 1,96, debiera ser más o menos 1,96, nosotros en ese contexto rechazamos la hipótesis nula. ¿Cierto? Por lo tanto, decimos estadísticamente significativo. Fíjense que 44 es más grande que 1,96, que más o menos 1,96, y 2,49 es más grande que menos 1,96. Por lo tanto, estos dos parámetros, S y S, son estadísticamente significativos. ¿Mm? ¿Qué pasa con el intercepto? Entonces, si lo calculamos por el intercepto, control copy, command B, si esto lo calculamos ahora para el beta del intercepto, ahí, va a ser igual al coeficiente del intercepto dividido el error típico del intercepto, ahí, y nos va a dar 7,03, que es el mismo que está ahí, ¿no? Por lo tanto, ese número es más grande que 1,96 y por lo tanto nosotros, en este contexto, rechazamos la hipótesis nula. O sea, en los tres casos se rechaza la hipótesis nula, ¿cierto? De que el verdadero beta es igual a 0. Por lo tanto, aceptamos la hipótesis alterna. ¿Y qué nos dice la hipótesis alterna? No nos dice mucho. O sea, bueno, ya. ¿Qué nos dice la hipótesis alterna? Fíjense que la hipótesis alterna... a ver, porque vamos acá, aquí. ¿Qué nos dice la hipótesis alterna? La hipótesis alterna nos dice que el beta I... aquí me quedo mal. El beta I es distinto de 0. Eso es lo único que me dice la hipótesis alterna. Ya me salvé de decir que es igual a 0, dice que es distinto de 0. No nos dice que ese sea el número, ¿no? No nos dice que el número sea el parámetro específico. ¿Por qué no nos dice que el verdadero parámetro sea 0,709? Porque si yo calculo, tomo otra muestra, no me va a dar 0,709, tal vez me va a dar 0,68. Si tomo otra muestra, me va a decir 0,77. Pero, en general, lo que podemos decir es que el verdadero parámetro es distinto de 0. Eso sí. Entonces, lo que uno trabaja es con repetidas muestras cuando tiene la posibilidad. Ahí uno encuentra las propiedades asintóticas también que tienen estos modelos. Profe, una duda. Sí. Cuando usted calcula el tema de la prueba de test Totem, si no me equivoco, usted dijo. Sí, la T. Usted dijo de que tiene que ser mayor, esos números que sacó, Sí. que eran 44, no sé cuánto, Sí. tienen que ser mayor a algo. ¿A Sí, qué era? a 1,96. ¿Y eso qué es? Lo que pasa es que 1,96 es si ustedes recuerden, es el valor Z de la normal. Entonces ya cuando la muestra T se agranda mucho, o tiende, si uno logra ese valor específico, lo que uno debería hacer es ir a la prueba T, ir a la tabla y mirar cómo se comporta la T para N y le restamos 2. Si las observaciones son 20, lo miramos la T con 18. Y ahí debiéramos sacar el valor exacto. ¿Ah? Pero, en general, uno siempre mira 1,96 y dice si es mayor que 1,96,
ya rechazamos la hipótesis nula. Si uno tuviese dudas, tendría que ir a la tabla, a la tabla T, y mirar n menos el número de n que tenga, y le resta 2, y lo busca ahí en la tablita T ese número. ¿Mm? Ok. Profe, ¿eso representa la significancia de las variables? No, Que, no, las ¿no? variables que las conocemos. No se olviden que aquí vemos la significancia de los, acá está, parámetros, Parámetros. parámetros, Ya. ¿cierto? Entonces aquí no hay que tener ojo con esto. Y es la verdadera variable dependiente, X es mi variable. Yo aquí, este X que está acá es de una muestra, pero son datos que yo conozco. Entonces, ¿qué es lo que yo calculo? Lo que yo estimo son los parámetros. Yo calculo beta 2, que le conocemos coeficiente estimado, parámetro estimado, se le conoce como estadístico. Es el que nosotros calculamos. Entonces, a mí lo que me interesa es saber si ese beta se parece al verdadero beta. Eso es lo que uno busca. Y eso cómo lo hago mediante un test. Este test me dice si yo acepto o rechazo que este beta se parece al verdadero beta. Entonces, ¿cuál es el test más duro que yo puedo hacer? Decir que el verdadero beta I es 0. Si es 0, significa que el parámetro que yo estimo no sirve de nada. Porque significa que en este modelito que está acá, este beta no es 0, y por lo tanto, al ser 0, la variable específica, que yo tengo una muestra de esa variable, no afecta a la variable dependiente. Entonces, si yo acepto la hipótesis nula que este es 0, todo esto no me sirvió de nada. Entonces, esta variable en el verdadero modelo no influye en la variable dependiente, por lo tanto, a mí no me serviría. Para mí no sería significativa. Eso es lo que estamos haciendo con esta prueba T. Estoy mirando el verdadero parámetro. Si el verdadero parámetro es 0, si acepto esa hipótesis nula, no me queda más que decir que la que yo calculé, que este techo que está aquí, está estimada, esa no sirve. Entonces, no es estadísticamente significativa. Profe, ¿Se gustó eso la no idea? con el grado de confianza. ¿Qué grado de confianza? Es 1,96, el 5%. Ah, ya. Ese grado de confianza sería el 5%. Ya, y ahí aparece lo que es el p-value. Se puede definir como el valor mínimo, el valor del error tipo 1 para el cual se rechaza la hipótesis nula, ¿cierto? Lo que uno espera de p-value es valores del 5% o más chicos, ¿cierto? Que es lo que está explicado aquí, ¿cierto? Si uno tiene valores que sean más bajos del 5%, por lo tanto, rechazamos la hipótesis nula. ¿Cuándo se da eso? Cuando el t aproximadamente se acerca a 1,96. Si es más grande que 1,96, yo estoy segurísimo de que rechazamos la hipótesis nula. Entonces yo siempre miro eso. Cualquier modelito que corro, miro la t, veo si es más grande que 1,96. Ya, si está más chica, bueno, en realidad aquí el Excel, fíjense ustedes que entrega la probabilidad exacta. Yo el 5% aquí me dio un 2,99%, ¿no? ¿Dónde acá? Me da un 2,11%, 0,02, ¿cierto? Uno acepta hasta 0,05, ¿cierto? Si yo miro el T, digo, un T de menos 2,49 es más grande, si lo queremos ver así en términos negativos, de 1,96. Ya sé que esto es más chico que el 5%. Pero qué tan chico no lo sé. Pero aquí me lo dice. El Excel se encarga de decirme que el error es 2,1%. Un error chiquitito. Por lo tanto, tendría aproximadamente un 98% de certeza. Fíjense, en este caso, es exponencial menos 22. O sea, 0,22 ceros, 2. Esto sí que es altamente significativo. Este que está aquí es menos exponencial 0, menos 0,07, menos 0,7. O sea, sería 0,7 ceros, 61, 06, 59. Altamente significativo. ¿Cómo vamos? ¿Se entendió la prueba T? Yo creo que ustedes la habían ocupado, ¿no? Cuando hicieron sus cursos de estadística. Yo creo que la habían ocupado. Entonces aquí tenemos el parámetro dividido el error típico, ¿no? El error típico. La desviación típica. Y acá, este es un TCF que siempre aparece en todas estas muestras. Fíjense ustedes que lo que hace un TCF, en el fondo, es mirar si todos los parámetros en su conjunto son iguales a 0.
Fíjense que aquí en lo que nosotros hacíamos, miramos cada uno, beta 1, beta 2, beta 3. El TCF tiene la gracia de que mira el modelo en su conjunto. La hipótesis nula es que todos los parámetros, beta 1 igual beta 2, igual beta 3, igual beta K, y todos son cero. O sea, este test sí que es duro. Si que esta cuestión aparece estadísticamente significativo, me dice, sabe que ninguno de sus parámetros en conjunto contribuyen a la explicación del modelo. Y uno dice, se me murió mi modelo. Entonces, por lo tanto, lo que uno busca es que este estadístico, el F de Snoecker o el F de Fisher, que en el fondo es el mismo, tenga una probabilidad menor al 5%. Eso es lo que uno busca, ese F sea menor al 5%. Eso es lo que uno mira normalmente. Si miramos aquí te sale el F. ¿Está el F acá? Por aquí está el F. Acá está el F. Si se fijan, aquí está el F, un tremendo número, 4.400 y tanto. Por lo tanto, ¿es menor que el 5%? Sí, pues esto es 28. Es 0,28 ceros. Aquí también buscamos un 5%. Si aquí nos saliera un 0,1, dice, las variables en su conjunto no son estadísticamente significativas en su conjunto. Y aquí, en este caso, en las pruebas T, es individual. Yo analizo la primera, el coeficiente, ese coeficiente que está ahí, asociada al intercepto, ese coeficiente que sería el beta 1 asociado a x1, ese coeficiente asociado a x2. Esta no es la variable, estos son los coeficientes. Esto es lo que nosotros estimamos. Nosotros conocemos las variables. ¿Dónde está mi modelito? Acá. Nosotros conocemos las variables. Acá están las variables. Tenemos x1, x2, tenemos una matriz con los datos. ¿Cierto? Nosotros las variables las tenemos. Acá están nuestras variables. Estas son nuestras variables. Aquí tenemos el valor de y, acá está. Eso. ¿Los linealizamos? Sí, acá están. Linealizados. Esos datos los tenemos, los datos de y. ¿Tenemos el dato de x1? Sí, acá está. Ese es x1. Todos estos son datos de x1. x1, x1, sí, sucesivamente, ¿no? x1, 1, x1, 2. Este es x2, 1, x2, 2. Así, ¿ves? Esta es la matriz. Yo tengo mis datos para todos. Ahí están mis datos. Entonces, ¿yo conozco X? Sí, conozco los X. ¿Conozco los Y? Sí, conozco los Y. ¿Qué es lo que no conozco? Los parámetros. No conozco ni beta 1, ni beta 2, ni beta 3. Esos son los que quiero conocer. Y después que los conozco, tengo que verificar si esos son estadísticamente significativos. ¿Y cómo lo hago? Siguiendo algunos tests. ¿Cuáles son los tests más comunes que utilizamos? Utilizamos el test, la prueba T, que es esta que estamos mirando acá. ¿En qué consiste la prueba T? En verificar si el parámetro estimado, si el verdadero parámetro se aproxima a 0. Esa consiste en la prueba T. El verdadero parámetro es igual a 0, lo que esperamos siempre es rechazar esa hipótesis nula. Y en la prueba F, lo que tratamos de estimar es si todos los parámetros de su conjunto, los verdaderos, ¿no? Todos los parámetros son igual a 0. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Vamos avanzando? ¿O no vamos avanzando? Sí, Consultas, dudas. ¿Dónde quedamos? ¿Acá? Perfecto. Entonces, ¿está todo claro? ¿Más dudas, consultas? Ya, yo les invito a que firmen su asistencia. Vamos a detener la grabación.